de estar una vez más en este tu lugar, Señor, que tú has dedicado para que tu pueblo, esta iglesia local, esté congregada cada semana, Señor, aprendiendo más de ti. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a entenderte más, ayúdanos a entender cuál es nuestra verdadera labor y función como miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, en esta época que nos ha tocado vivir, Señor. Son momentos difíciles y entendemos, Señor, de que hay muchos retos para el cristianismo en esta época, pero queremos pedirte, Señor, que tú nos des la sabiduría para mantenernos siempre firmes, caminando con valentía en los caminos que tú nos has trazado por delante, sin que nos desviemos, Señor, a diestra ni a siniestra, sin que tengamos dudas, sino que tengamos una firmeza de corazón de que verdaderamente nosotros somos tus hijos y tú estás cuidando de nosotros, Señor. Bendícenos grandemente en esta oportunidad, Señor, y pon en orden esa doctrina a la cual tú nos has sometido, Señor, desde el momento en que creímos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Salúdense unos a otros, hermanos, ¿qué les parece? Porque no se han saludado, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5. Es parte de la lectura que tuvimos al inicio del servicio, pero nos vamos a enfocar nada más en unos pocos versículos, que sería desde el versículo 29 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 29. Cuando estén listos me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Una de las grandes confusiones que hay en la vida cristiana, hermanos, y creo que todo estudiante, principalmente cuando iniciamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos con una especie de dicotomía. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó? ¿Por qué estas personas rechazaron al Mesías? No vamos a hablar sobre cuáles son las razones por las que ellos rechazaron específicamente a Jesús, pero sí vamos a hablar de nosotros que podemos estar cometiendo ese mismo error. Aquí tenemos al pueblo de Israel. En este caso, en nuestro texto nos encontramos con los líderes judíos que tienen detenidos en la cárcel después de haberlos azotado a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y la razón por la que ellos los encarcelaron y los azotaron, como leímos al principio del servicio desde el verso 17 del mismo capítulo, los encontramos con que estos hombres se encontraban celosos porque ellos predicaban el evangelio de Cristo Jesús. La razón entonces era una razón egoísta, eran celos, pero nos encontramos también a los apóstoles que son liberados por un ángel y les es ordenado que sigan predicando la verdad, todas las verdades de esta vida. Entonces ellos continúan obedeciendo a Dios, predicando el santo evangelio de Jesucristo, y nos encontramos con que son detenidos nuevamente, pero esta vez sin violencia. Ahora estos hombres les cuestionan. Aquí estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de la élite, estamos hablando de personas que eran admirados por su extravagancia en santidad, en su apariencia externa acerca de la obediencia de Dios.
ellos ante los ojos de las personas, porque estamos de acuerdo que nosotros no podemos ver el corazón y las intenciones de las demás personas, pero sí podemos ver cómo se comportan. Estas personas ante el público se comportaban como personas bastante santas. Eran el ejemplo a seguir en cuanto a lo que se refiere a la religión, que era el judaísmo. Pero nos topamos que ahora tienen encarcelado a 2 hombres humildes, sin estudio alguno, pero que eran llamados por Dios, porque están predicando justamente lo que Dios les ha mandado. Y aquí nos encontramos en esa aparente dicotomía de cómo el pueblo de Dios, los líderes que estaban dirigiendo al pueblo de Dios, están atacando a los mismos siervos de Dios por causa de algo que Dios mismo les mandó. Y a esto es lo que quiero llegar en esta mañana, hermanos. Quiero compartirles acerca del evangelio y la obediencia. Todos estamos de acuerdo en que hay muchos cristianos, hermanos, que son cristianos profesantes, que pueden hasta tener una experiencia de 10, 15, 20 años perteneciendo al cristianismo, que pueden haber leído sus Biblias al revés y al derecho, que pueden haber practicado cierto tipo de rituales o cierto tipo de servicio dentro de la misma iglesia, predicadores, evangelistas. Tenemos todo tipo de arsenal de creyentes o aparentes creyentes. Muchos de estos únicamente piensan que son cristianos porque se han suscrito a una iglesia, porque son parte de este lugar, de este conjunto de creyentes que se reúnen cada semana y practican ciertos ejercicios espirituales que son muy necesarios. Pero la pregunta de esto, a lo que quiero llegar, y es donde quiero llevar esta cita, hermanos, es que hay muchos cristianos que se están comportando como aquellos líderes judíos, que están desobedeciendo literalmente a Dios. Porque ellos están poniendo su confianza y su jactancia en que hace tantos años yo pasé al frente en una congregación, levanté mis manos, hice una oración. O porque yo ya tengo tanto tiempo perteneciendo a X o Y lugar, o porque yo ya leí tantas veces la Biblia, o porque yo no he cometido ningún crimen, o simplemente porque yo no soy tan malo. Yo oro todas las mañanas. Yo hago ciertas cosas que la misma Biblia dice, yo soy obediente. Pero les recuerdo que el Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 18, presenta la situación de un fariseo y un publicano, que este hombre se para en el frente en el templo y va hasta el frente y con el rostro muy elevado dice, Señor, te doy gracias porque yo hago esto, hago lo otro, doy diezmos cada tantas veces, ayuno tantas veces a la semana. Ese hombre era admirable, de tal manera que él se sentía muy orgulloso por quién era él. Pero el Señor Jesús presenta el otro lado de la moneda, la otra parte de la moneda, y pone a un publicano, a alguien que la multitud, toda la sociedad de la época tenía como una persona desechable, como una persona abominable, porque había traicionado al pueblo, porque ellos mismos cobraban impuestos de sus propios conciudadanos. Pero este hombre tenía una actitud diferente. Ciertamente el otro era bastante obediente a todos los preceptos que se habían descrito en la ley misma de Dios, y exageraba un poco más, era mucho más obediente. Por cierto, hay un hombre que sale en unos videos que dice que él ayunó 41 días y 41 noches, o sea, más que Jesús. Así ha llegado el orgullo del religioso en estos días, a creerse más bueno y más santo que el mismo Dios. Pero muestra el Señor en ese pasaje a ese publicano que él está con el rostro abajo, golpeándose el pecho, que es una señal de remordimiento, de arrepentimiento, de humillación. Y este hombre dice, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. El religioso es incapaz de mencionar esas frases porque él es demasiado obediente. Él es demasiado estricto con su manera de vivir.
Pero el verdadero creyente viene y dice, ten piedad de mí, sé propicio a mí. Él entiende que es incapaz ni siquiera de levantar su rostro al cielo porque no lo merece. Tenemos acá entonces, hermanos, que esto es la situación que se repite una y otra vez dentro de las iglesias. No importa cuál sea, es la misma historia. 1 o 10 o 20 o muchos o pocos, siempre hay un buen grupo de personas dentro de una congregación que están equivocados, porque han entendido mal el evangelio de Jesucristo. Y el problema de esto es que no es un simple error que nada más les va a traer consecuencias terrenales, sino que van a terminar muy posiblemente y muy seguramente en el infierno. Por la razón que no están confiando en Cristo Jesús para su salvación, sino están confiando en sus propias obras, de manera que ellos se sienten muy capaces y merecedores de obtener el cielo. Aquí tenemos entonces, y desafortunadamente, a muchos creyentes hoy en día que piensan que seguir a Cristo es cumplir un grupo de reglas. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. Obviamente reglas que ellos se sienten muy cómodos en seguir. Y son muy buenos para criticar a los que no siguen su grupo de reglas. Y el problema, hermano, y a esto es lo que quiero llevar, es a que entendamos que no hay una dicotomía entre la buena noticia del evangelio y la obediencia a Dios. Porque tenemos el otro lado, que hay muchos creyentes que piensan que porque es verdad, el evangelio es buenas noticias de que Cristo ya pagó por nuestros pecados y ahora somos salvos sin obras. Satanás ha tocado ese mensaje, esa verdad, y le ha hecho creer a muchas personas que se llaman cristianos y les hace pensar de que tienen que vivir una vida desobligada. Y no hay diferencia entre estas personas y las personas que no conocen a Dios. De hecho, las mismas personas del mundo dicen que las peores personas que hay en el mundo son los cristianos. Pero no porque son santos, sino porque se creen santos y aborrecen a los que no van a la iglesia por el hecho de no ir a la iglesia, por el hecho de ver cosas en la televisión, bailar o otras cosas más. Porque se fijan en lo externo únicamente. Pero hay creyentes, hermanos, que verdaderamente viven sus vidas desobligadas con la santidad de Dios. Que son creyentes porque dicen, no, yo creo en Jesucristo. Porque yo sigo a Jesucristo, yo soy cristiano porque sigo a Jesucristo. Pero cada uno de ellos interpreta lo que significa, en su propia opinión, seguir a Cristo. Algunos piensan que seguir a Cristo es tener una Biblia, congregarse de vez en cuando. Algunos piensan que es aportar a las ofrendas de la iglesia, hablar de repente con los amigos y familiares acerca de Cristo, tener una sticker en el carro, la troca, lo que sea, donde dice Dios es amor o algo por el estilo. Y cada uno interpreta lo que es seguir a Cristo. Todas estas cosas están bien, pero está muy limitado. Ser cristiano es mucho, mucho más que eso. Muchos consideran en poco o en nada lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22, que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, algo que es muy importante en la vida de un cristiano verdadero, es la obediencia. Y es sobre lo que quiero hablar ahora. Hay una relevancia muy grande en la obediencia. Creo que todos los cristianos estamos de acuerdo de que necesitamos obedecer a Dios, pero ¿qué es obedecer? Porque todos interpretan en su propia opinión qué significa obedecer. Algunos dicen, no, pues no cuestiones lo que diga el pastor y hazle caso en todo lo que diga. Así que si el hombre les dice que se avienten en una barranca, se avientan y pues al cabo van a ir al cielo porque le hicieron caso al hombre. O agarran la misma Biblia y la interpretan. Les recuerdo, hermanos, que los judíos eran expertos en la Biblia. Y eso no quiere decir que tenían una obediencia correcta a Dios.
Así que quisiera que consideres muy bien esta afirmación de que Satanás ha distorsionado el mensaje, ha distorsionado y confundido lo que la gente cree que es el verdadero evangelio. Muchos confían en las obras que han hecho, cosas buenas, de que antes eran borrachos, ahora ya no son, eran mujeriegos, hoy ya no lo son, tal vez ya no son porque están viejitos y ya no sienten tanta atracción como la sentían cuando estaban jóvenes. Hay muchos factores que pueden influir en que una persona ahora ya no haga ciertas cosas, pero no es precisamente fidelidad a Dios. Tal vez la esposa lo tiene más vigilado, no sé, cualquier cosa puede pasar. Algunos ejercicios religiosos son muy importantes, pero más vale que nosotros los hagamos de la manera correcta y por las intenciones correctas. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119, 155. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. La obediencia a Dios, claro que sí es importante. La pregunta es, ¿buscas realmente los estatutos o mandamientos de Dios? La mayoría va a decir, sí, me esfuerzo de vez en cuando. La pregunta que es muy importante es, ¿lo estás haciendo correctamente y por las razones correctas? Porque ahí es donde está el problema. El que dice, yo he llegado a conocerle, dice 1 Juan 2:4, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No es salvo. Alguien que no es obediente, como evidencia, la obediencia debe de ser, si alguien que es salvo, la obediencia es una evidencia de que es salvo. No es para salvarse. Es posible decirlo de una manera más clara. El Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que yo te pido? Pero el problema es, ¿qué es lo que el pueblo cristiano de nuestra época está entendiendo en hacer lo que el Señor pide? Ese es el problema, ahí está el dilema. ¿Qué estamos entendiendo como cristianos lo que Dios me está mandando que yo haga? ¿Cuáles son los mandamientos que yo debo obedecer y cómo obedecerlos? ¿Cuál es la forma correcta? Porque de antemano, hermanos, creo que nos hemos topado con una situación que es una realidad. Es imposible obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. Nos encontramos que a veces estamos tratando de obedecer por un mandamiento, tratando de luchar con un pecado, lo estamos dominando y cuando venimos a ver estamos cayendo en otro. Tenemos a la persona que de veras desea sinceramente, no estamos hablando de hipocresía, estamos hablando de la realidad de nuestra humanidad, que hay personas que verdaderamente, sinceramente quieren obedecer a Dios, pero terminan fracasando. O cuando vencen un pecado se enfrentan en otro que viene siendo el orgullo religioso. De alguna o de otra manera nos topamos con que le fallamos a Dios de una o de otra forma. Hay que considerar entonces qué es obedecer. ¿Cómo se obedece a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede hacer? La obediencia al Señor no está basada en que yo canto canciones cristianas muy bonitas y que de repente ruedan mis lágrimas cuando estoy cantándole a Dios. Eso no es obediencia. ¿Está mal hacerlo? No. A Dios no lo podemos impresionar con nuestras lágrimas. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que estamos escuchando la palabra de Dios, pero no la practicamos. Y nos volvemos oidores, olvidadizos, y no es que seamos hipócritas, sino que nos estamos engañando. Hay oidores reverentes, hay oidores muy interesados, hay oidores muy sinceros, pero lo que oyen
no cambia sus vidas por alguna razón. Como si la palabra de Dios no calara en el corazón de muchos de nosotros. Como si no fuese tan viva y eficaz la palabra de Dios. ¿Hay algún problema en la palabra de Dios? No. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a identificar un poquito más adelante. Dios dice que los que no son hacedores de su palabra se engañan a sí mismos. Por desgracia hay muchos cristianos así. Suponen que por el hecho de que tienen tan claro de que la salvación es gratuita, solamente por gracia, solamente por fe, por la obra de Jesucristo, entonces van a ir al cielo cuando mueran. O si Cristo viene, va a venir por ellos. Suponen que por el hecho de que van a una iglesia, entonces han hecho de la Biblia un libro muy interesante, muy bueno, muy reverente, al cual debemos obedecer, de manera que Jesús para este tipo de personas solamente es un predicador que les enseña qué cosas hacer para salvarse a sí mismos. Suponen que debido al conocimiento que han adquirido y que han incrementado en sus mentes, ahora son más espirituales. Suponen que el mero hecho de escuchar a un predicador cada domingo, entonces esto es semejante a alimentarse de la palabra de Dios. Y no está tan equivocado eso. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Pero no solo es así. Nos alimentamos de la palabra de Dios solo cuando nos apropiamos de esa palabra, la aplicamos a nosotros y la obedecemos. Y la practicamos. Donde no hay práctica, este conocimiento es vano. Solamente es como una melodía que escuchamos y que después olvidamos. El problema de que saber más, el que más llegue a saber, dice el libro de Santiago, y no lo practica, tendrá mayor condenación. En el libro de Lucas capítulo 12, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. A veces conocer más, y no es una excusa para que no se preparen, hermanos, para que no estudien la Biblia, sino que el que sepa más se le va a demandar más. Segunda de Timoteo 3:7 dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Este es en el caso de aquellas que están bajo un ministerio de un falso profeta, que van por aquí, van por allá. ¿Han visto personas que allá anda un apóstol, van para allá? Allá vino un profeta, van para allá. Se reúnen en un lugar, van para allá. Y andan buscando todo ese tipo de conocimiento, pero nunca, y dice la palabra de Dios, llegan al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, pero nunca la luz de Cristo les es revelada. Y se creen cristianos. Y se creen muy espirituales. Presumen que han llegado a una espiritualidad tan grande, pero la realidad es que nunca les ha alumbrado el evangelio de Cristo. Esta es una de las características prominentes de nuestros tiempos, en los cuales estamos viviendo ahora. La gente escucha muchas predicaciones. Hoy tenemos acceso a infinidad de información gracias a la tecnología, pero no toda esa información es buena. Disfrutan de ser parte de ese grupo religioso, se complacen en estudiar la palabra de Dios, algunos de ellos, y hay un mal en esta época que se le conoce como hidropesía espiritual. La hidropesía es cuando una persona, por ejemplo, se inflama, se hincha, porque tiene muchos líquidos o algo así. Hay personas que están demasiado hinchados de conocimiento, pero nada tienen de práctica. Sus vidas no son transformadas, así que ese conocimiento es vano. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La obediencia a Dios es muy importante, hermanos. Ya lo entendemos, estamos muy claros con eso. Pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de obediencia. La obediencia a Dios no es, fíjate bien, la obediencia a Dios no es seguir un grupo de reglas. Ya lo vimos con los judíos. La obediencia no solamente es regla número 1, regla número 2, regla número 3 y nada más poner check, 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 check
todo esto yo estoy bien. No es así nada más. En nuestro texto de hoy podemos tener un poco de luz. Tenemos a los protagonistas, que son los religiosos fariseos, tenemos a los apóstoles del Señor Jesucristo, y tenemos ahí un problema. Ellos han sido azotados, han sido encarcelados, han sido liberados por un ángel. Ahora ellos vuelven a ser encarcelados, pero ahora les demandan y les exigen que digan, que ya no sigan predicando el evangelio de Cristo. A lo cual ellos dicen que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. La obediencia siempre está por delante. Pero vemos, hermanos, de que aquí tenemos a estos hombres fariseos, a estos líderes religiosos, y debemos meditar mucho acerca de esta situación. Estas personas son tan celosas con sus costumbres religiosas que son extraídas de la misma palabra de Dios, pero interpretadas a su propia opinión de ellos y de sus maestros antepasados, que son capaces de matar a todo aquel que no obedece sus preceptos. Lo hicieron con el Señor Jesús. Volvamos a nuestro texto. El verso 30, 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado como con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Aquí tenemos a los apóstoles predicando el santo evangelio de Dios. Los religiosos, que presumen ser tan obedientes a Dios mismo, están desobedeciendo a Dios mismo con la misma palabra de Dios, al mandato que Dios le ha dado a otros hombres que son diferentes a ellos, y están dispuestos a matarlos. Tenemos a ellos intentando matarlos, y tenemos a los apóstoles con una actitud completamente diferente, con la verdad del lado de ellos, predicando el santo evangelio de Cristo, procurando que ellos sean salvos, pero ellos no quieren escuchar eso. Al contrario, quieren interferir a ese llamado. Ellos siguen predicando que Cristo es el único medio de salvación, pero ellos no quieren escuchar eso. Ellos quieren escuchar que son sus reglas las que ellos mismos pueden desarrollar por sí mismos para poder ser salvos a sí mismos. Y piensan que esa es la obediencia a Dios. Estaban dispuestos a matarlos. No escucharon. Su religiosidad los cegó, como luego hace con muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos profesantes se encuentran ciegos, piensan que porque no son tan malos como otros, o porque han sabido esforzarse a sí mismos para dejar esto o aquello, entonces ahora son más agradables y más espirituales para Dios. Eso sería entonces contradecir las mismas escrituras. Efesios 2:8, ¿qué es lo que dice? Somos salvos por gracia. Salvos por gracia. Pero entonces, ¿dónde entran las obras? Somos salvos gratuitamente. Sí dice que somos creados a imagen de Dios para andar en buenas obras. Pero aquí es donde encontramos ese cortocircuito donde muchos podemos caer o estar encarcelados. ¿Cómo mezclamos esas dos cosas? Hay algunos que dicen fe más obras, pero la escritura es clara cuando dice que somos salvos únicamente por gracia. No lo merecíamos, no podemos merecerlo, no podemos hacer o conseguir, comprar, adquirir, ganar, merecer de ninguna manera la salvación de Dios por nuestros propios méritos. Pero entonces, ¿cómo encajamos? ¿Cómo podemos conciliar la obediencia a Dios en nuestra vida cristiana? Porque es clara, la obediencia a Dios es importante. La obediencia a Dios es sumamente importante para todo creyente.
Pero entonces, ¿cómo debemos obedecer? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque está claro de que una persona que es desobediente a Dios no es un hijo de Dios. Aunque haya citado la mejor oración de su vida, aunque haya llorado cuando recitó esa oración, aunque hayan impuesto su mano 100,000 hombres, siervos ungidotes de Dios, si esa persona no es obediente a Dios, simple y sencillamente no es un hijo de Dios. Pero ¿cómo conciliamos estas verdades? ¿Cómo encajan en la vida de un creyente? No somos salvos por obras, pero dice nuestro texto que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Cómo debemos entender esta verdad? Entonces, a ver, espérame un poquito. ¿Tengo que hacer algo yo para que Dios me dé el Espíritu Santo? Hay una obra de por medio que tiene que estar allí para que yo pueda recibir al Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros, los creyentes, recibimos al Espíritu Santo en el momento que creímos. No necesitamos hacer una obra extra después, porque eso viene en el mismo momento en que somos salvados, justificados, regenerados. Porque es el Espíritu Santo el que participa al 100% en nuestra salvación. Porque es el que nos confronta de pecado, es el que nos lleva al verdadero arrepentimiento. No podría una persona, un ser humano, quien sea, creer en Jesús si no fuese por el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo está en el momento de la conversión, de la salvación. Es necesario entonces obedecer algunas cosas para que Dios le salve y para que Dios dé el Espíritu Santo. Es necesario obedecer entonces para obtener la recompensa de la salvación. Es que no hay manera de tener una recompensa. Dios no obra de esa manera. Si tú piensas de esa manera, estás desobedeciendo a Dios. Si tú piensas que debes hacer algo para obtener algo de Dios, estás desobedeciendo a Dios. Mira, el pensar que debo hacer esto o aquello o lo otro, aunque sea un mandamiento que está en la Biblia, estás desobedeciendo a Dios. Si piensas que vas a obtener así el favor de Dios. Si alguien primero piensa que debe de obedecer para que Dios le dé el Espíritu Santo y ser salvo, está en completa desobediencia. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Cuando dice que debemos obedecer, se refiere a que Dios da el Espíritu Santo a los que creen en Jesús. Debemos aclarar entonces que todo lo que recibimos lo recibimos por gracia únicamente. Todo lo que recibimos. Y si ustedes se han fijado, muchas personas viven muy bien y ni siquiera son creyentes. No hicieron nada para merecer lo que tienen. Eso lo recibieron por gracia de Dios también. Hay personas que no creen ni piensan en Dios y viven bastante bien. Tito capítulo 3, verso 4 dice: por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿cómo dice, hermanos? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está claro. No nos salvó por algo que hicimos antes. Y aquí vemos al Espíritu Santo renovando el entendimiento, el espíritu de las personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Hacer lo contrario de esto es hacer lo mismo que hacían los judíos, que confiaban en sí mismos. Romanos capítulo 10, verso 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Eran obedientes a su manera, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de Dios, porque ignorando, fíjate bien, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué dice? No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Estas personas rechazaron a Jesús porque ellos en su propia opinión establecieron su propia justicia, el cual era sus buenas obras, la obediencia a algunos rituales, a algunos mandamientos que sí están en la Escritura, pero que esos no salvan. Porque en la Escritura también está que estaba profetizado en muchas partes que el Mesías iba a salvar a su pueblo. Pero eso ellos no lo vieron, estaban muy ocupados haciendo obras. Y así hay muchos cristianos en este día muy ocupados en su orgullo religioso y no están confiando en Cristo. Entonces, ¿cómo puedo obedecer? ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿Cómo lo puedo hacer? Podemos tener una mejor visión de esto, hermanos, en Romanos 10:13. Romanos 10:13, dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Sí pueden ver cuál es el problema? Que hay cristianos, como lo hubieron judíos en esa época, obedeciendo mandamientos, pero no obedecieron al evangelio de Cristo. El evangelio, hermanos, la buena noticia, Dios manda que la obedezcamos, no solamente se cree. Porque muchos de nosotros entendemos que el evangelio es algo que creemos, como creer que algún personaje histórico existió. El mandamiento es obedecer al evangelio de Cristo, a las buenas noticias de Cristo. ¿Cuál es la obediencia que nosotros debemos de tener? Es una obediencia a creer en la obra suficiente y perfecta de Cristo Jesús a favor nuestro y descansar en esa obra para nuestra salvación, porque Dios ha prometido que esa es la única manera de obtener la salvación, porque el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la obediencia perfecta a la que nosotros nos debemos. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, hermanos? Para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La obediencia que nosotros necesitamos, hermanos, es obedecer a la fe, a la buena noticia de que Cristo pagó el precio que tú y yo no podemos pagar con nuestro mejor y más maravilloso esfuerzo. Nuestra mejor justicia es como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Dios no se va a complacer con nuestros esfuerzos, el mejor esfuerzo que nosotros hagamos. No podemos satisfacer la santidad y la demanda de Dios. Tuvo que Dios mismo hacerse hombre y pagar en una cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese beneficio. Y nosotros queremos compensar o agregarle cosas a ese sacrificio. Los que hacen eso están desobedeciendo totalmente a Dios. Los que hacen eso se están justificando a sí mismos. Los que vienen y quieren poner obras por delante a la obra que Cristo ya hizo para salvación, están en plena rebeldía delante de Dios.
Pablo en el libro de Gálatas dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que depende de las obras de la ley para hacerlas, porque no se puede. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Solo Cristo pudo perfectamente obedecer la ley, y esa obediencia de Cristo es trasladada a nosotros, es acreditada a nosotros en el momento que confiamos en Él. Esa es la obediencia que nosotros debemos a Dios. Dios nos ha otorgado todo esto por gracia. Dios nos ha dado a su Hijo, que es el único camino para la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios demanda que obedezcamos el Evangelio, que obedezcamos la fe. Cuando Pablo habla en Romanos, dice que los judíos establecieron su propia justicia, sus propias opiniones, ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Hermanos, hay millones de personas congregadas en este momento haciendo lo mismo, estableciendo su misma justicia propia, justificándose a sí mismos. Es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo he hecho aquí, yo tengo tantas obras hechas. Es más, Dios tiene muchos premios y regalos para mí en el cielo. Así piensan muchos. Y creen que se han vuelto acreedores, merecedores del reino de Dios por sus propias obras. Por eso, hermanos, mira, por eso es que hay muchas personas amargadas hoy en día en el cristianismo. Porque se esfuerzan. Hacen muchas cosas y no está mal. Pero, ¿qué pasa? No ven la recompensa. No pueden ver la salvación, no ven los frutos de su esfuerzo. Porque lo están haciendo por las razones equivocadas. No lo están haciendo por la fidelidad a Dios. Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El mandamiento de Dios es entonces arrepentimiento, creer en el evangelio. El mandamiento es obedecer a este mandamiento. Creer en Cristo. Arrepentimiento. Dios promete que si una persona se arrepiente, Él le recibe. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cuando lloramos, es cuando nos sentimos mal. A veces puede ir de la mano, pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, hermanos, cuando nosotros nos damos vuelta de nuestros caminos. Pero hemos dicho que no se puede. Hemos dicho que nosotros no podemos, por nuestras propias obras, agradar a Dios. Que por nuestras propias fuerzas no podemos dejar los caminos de pecado. Pero es que ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo, que nos confronta con el pecado, y ahí es cuando nos sentimos mal con nuestro pecado, podemos ver la relación que debemos tener con Dios, que es contraria al pecado. Y es cuando pedimos misericordia, y es cuando nosotros pedimos la ayuda y el auxilio a Dios. Muchos cristianos nada más piden auxilio a Dios cuando están endeudados, cuando están enfermos, cuando tienen algún problema. Pero el verdadero auxilio que debemos pedir, ese verdadero acercamiento al trono de la gracia de Dios que debemos de tener, es para pedir ayuda en cuanto a nuestro pecado. Obviamente todas esas cosas llegan después, pero la prioridad es esta. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos que se arrepientan y crean al evangelio. Obediencia. Esa es la obediencia perfecta. Cuando nos topamos con esta buena noticia,
que Dios ya ha castigado nuestras culpas en su Hijo en la cruz y le ha resucitado de los muertos y nos ha prometido vida nueva, nosotros debemos obedecer eso, debemos creerlo, aferrarnos a ello, buscar a Cristo, no para que nos haga favores terrenales, sino porque Él ha hecho ya grandes cosas por nosotros. De eso se trata. Es de eso que se trata la obediencia. Pensamos que como no somos tan malos, no tenemos necesidad de arrepentirnos tanto. Pensamos que como no hemos cometido crímenes, no es necesario el arrepentimiento. O solo pensamos que necesitamos unas leves reformas en nuestra manera de vivir. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento, eso es desobediencia. De manera que el orden de estos asuntos, de estas verdades espirituales, es así. Necesitamos obedecer. ¿Cómo obedecemos? Creyendo en Jesucristo, que su obra es perfecta, que estamos completos en Él. Y después de eso es que siguen las demás cosas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Cristo para nuestra salvación, no una vez, sino todos los días. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y nos topamos que el mandamiento de Dios es verdadero, justo y bueno, pero que encontramos en nosotros algo que no nos deja obedecer ese mandamiento y nos sentimos tristes por nuestro propio pecado, entonces acudimos nuevamente a Cristo, confiando en que Él ha hecho lo suficiente y lo necesario para darnos vida eterna. Esa es la obediencia perfecta. No debemos justificarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, leer la Biblia, congregarnos, dar ofrendas, decirle a las demás personas, hermanos. ¿Es necesario? Sí, pero estamos justificándonos si pensamos de esa manera. Estamos nuevamente cayendo en el mismo error. Debemos confiar en Cristo para nuestra salvación. ¿Debemos leer la Biblia? Sí. ¿Debemos orar? Sí. ¿Debemos ofrendar? Sí, pero por las razones correctas. Debemos hacer todas estas cosas. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no es para buscar las promesas de Dios, a cuál debo aferrarme y orar sobre esa promesa para que Dios provea a todas mis necesidades y caprichos. No, buscamos en la palabra de Dios a Jesús. Queremos conocer su carácter, queremos ver qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que Él ha hecho por mí. Quiero tener una relación con Cristo, una relación verdadera, desinteresada, en acción de gracias por lo que Él ya ha hecho por mí. Y eso, hermanos, nos va a llevar a una fidelidad verdadera con Cristo. Ahora vamos a ver que la santidad de Dios es tan grande y yo soy tan pecador que necesito cada vez más a Cristo y voy a buscarle cada vez más. Y eso me va a motivar, por una razón correcta, a obedecerle fielmente, ahora sí, los mandamientos de Dios. Pero es solo cuando dependo de Cristo y no de mí mismo. Pero es solo cuando yo espero en Él y no en mis fuerzas. Sino es cuando yo de verdad estoy en la palabra de Dios, buscando a Cristo, teniendo una relación verdadera con Él. Cuando oro a Cristo para tener comunión con Él, para tener una verdadera relación con Cristo, mi Salvador, nuestro Salvador, es que entonces podemos tener una obediencia perfecta a los estatutos de Dios. No viene antes. Es cuando de verdad confiamos en Cristo. Hace mucho tiempo yo les ponía un ejemplo, que una vez un grupo de hermanos fuimos a Utah, nos fuimos en unos racer, había una montaña de piedra, algunos están aquí presentes, otros ya no, pero nos subimos a esa máquina. La verdad, yo solo nunca hubiera subido a esa montaña manejando a esa máquina. Pero el que nos iba guiando nos dijo, confíen en la máquina.
Estaba inclinado así. Era increíble. Si yo no lo hubiera visto que alguien más lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho. Daba miedo. Y lo hicimos. Hay algunos aquí presentes que estábamos ahí. Confíen en la máquina. Fue las capacidades de la máquina que nos hizo subir eso. Yo sé que es un ejemplo muy absurdo, pero así, hermanos, es la confianza que debemos de tener en Cristo. Es en Cristo que nosotros podemos vencer. Es en Cristo que nosotros podemos verdaderamente obedecer. Es solamente en Cristo que nosotros podemos triunfar, hermanos. Esa es la obediencia perfecta. Es en Cristo. Es solo en Él. No podemos impresionar a Dios con nuestros mejores sacrificios. Entonces, Dios nos va a poder dar el poder para vencer a nuestras tentaciones. ¿O qué debemos entender? Entonces, hagamos a un lado la Biblia, desechémosla y solo confiemos mentalmente en Cristo y sentémonos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Es así? No. Esa es desobediencia. Mira, veamos el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Romanos 6, 15. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí esto es muy interesante, es muy clave, hermanos. Pablo hace la pregunta, ¿no saben? O sea, los que piensan de que, bueno, estamos bajo la gracia, salvos siempre salvos, dicen unos, ¿verdad? No, es que no hay pecado que tú puedas hacer que ahora te pueda mandar al infierno. Bueno, es una verdad muy, muy maliciosa. La verdad es, hermanos, de que una persona que ha venido a Cristo ya no piensa en pecar. Una persona que ha venido a Cristo ahora ya no quiere pecar. Una persona que ahora ha venido a Cristo ahora desea ser como Cristo. Y cuando dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis? Antes nosotros fuimos entregados al pecado. Éramos esclavos del pecado. Heredamos esa situación desde el huerto del Edén. Antes nosotros éramos esclavos, nos gustase o no, y no podíamos hacer nada al respecto. Antes obedecíamos a nuestros miembros, a nuestras pasiones, a nuestros deseos carnales, porque pertenecíamos al pecado, al mundo, al príncipe de este mundo. Ahora hemos sido entregados a un nuevo príncipe, y ese príncipe se llama Jesús. Y ahora somos esclavos de Él. Ahora debemos someternos a Él. Y esto no es algo que nosotros hicimos, no es que nosotros brincamos un muro, una muralla, o nos cruzamos un río para llegar a ese reino. Fuimos trasladados, dice la Escritura, por el mismo Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo. Fuimos trasladados. Si te dan cuenta, el proceso de salvación nosotros no participamos en nada, solo la recibimos, solo la agarramos. Ahora debemos aferrarnos nada más a ella. Fuimos entregados al pecado, ahora somos
siervos de la justicia. Debemos someternos a esa justicia, debemos obedecer. Ahora, esa obediencia ya viene por motivaciones correctas. Hay quienes que obedecen a Dios porque tienen miedo del castigo. Dicen, no, yo no voy a robar porque me pueden cachar y puedo terminar en la cárcel. O yo no voy a hacerle algo malo a mi esposa porque me puede pegar con una cacerola. No. Ahora el creyente quiere obedecer a Dios no por causa del castigo, no es porque está pensando es que si desobedezco a Dios me voy a ir al infierno, sino es porque ahora le pertenezco a Cristo, ahora yo soy una nueva criatura y debo andar en vida nueva. Ese es el misterio. Ahora nosotros ya somos de Cristo. En el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta frase es bien interesante, el juego de palabras que usa Pablo, porque lo que está hablando es de un molde. Y tienen la idea de cuando nosotros derretimos un metal, un hierro, y derramamos en el estado líquido y lo metemos en un molde, dejamos que se enfríe y quitamos ese molde, ese metal ahora adopta la forma del molde. Nosotros, ahora que fuimos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, hemos sido entregados, derramados en ese molde para ser como ese molde, y ese molde es Cristo Jesús. ¿Y dónde encontramos entonces el molde? En la palabra de Dios. Es muy diferente agarrar la palabra de Dios y empezar mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, a encontrar las razones correctas por cuál obedecer a Dios y cómo obedecerle. Número 1, tenemos que arrepentirnos, creer el evangelio de Cristo, esto es, obedecer al evangelio de Cristo. El evangelio no es, esas buenas noticias no es igual a desobedecer a Dios. La obediencia y el evangelio no son contrarios. La gracia de Dios no es contraria a la palabra de Dios. La gracia de Dios confirma los mandamientos de Dios, de que nosotros por nuestras propias fuerzas no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos un sacrificio perfecto para que eso pudiese llegar a nosotros. Y tenía que hacerlo, no un ser humano, Dios mismo, en un cuerpo humano. Porque un hombre es imposible de salvarnos. De manera, hermanos, de que ahora vemos este molde. Debemos seguir ese molde. Debemos ser, de hecho, el propósito de nuestra salvación es ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y esa es la función principal del Espíritu Santo. Transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuál es la obediencia perfecta, hermanos? Creer al Evangelio de Cristo. Obedecer el Evangelio de Cristo. Someternos a Cristo. Confiar, depositar nuestra confianza plenamente en Él. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas verdades, a mantenernos firmes, aferrados a esa verdad. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene misterios, Señor, pero que son misterios que tú nos has dejado abiertos para que nosotros podamos escudriñar en ellos. Porque es tu voluntad, Señor, que nosotros podamos conocer esos misterios. Gracias, Padre, por permitirnos tener a disposición tu palabra en nuestras manos, para poder meditar en ella, para poder, Señor, rumiar, Señor, esas verdades y poder nosotros meditar de manera que estemos tratando de cómo llegar a esa gracia, Señor, cómo vivir esa gracia, cómo hacerla realidad en nosotros, en nuestras mentes. Como decía el apóstol Pablo,
Consideraos pues muertos al pecado y vivos para Dios. Ahí hay una gran verdad, Señor, que muchas veces solo la recitamos, pero sin meditar en ella. Ayúdanos a creer, Señor, esas verdades, a vivir, Señor, en consecuencia de ellas. A que cada uno de nosotros, Señor, nos despojemos de nosotros mismos, dejemos de autojustificarnos a nosotros mismos y tengamos una fidelidad pura y justa y verdadera, Señor, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios verdaderamente y no para justificarnos a nosotros mismos, no como para ganar puntos contigo, Señor, sino que cada una de las cosas que hagamos, la hagamos de la mejor manera, como para Dios. Pero porque tú mereces la gloria, porque tú mereces la honra, porque tú lo mereces, Señor, no porque queremos obtener algo a cambio de nuestras acciones, Señor, sino en acción de gracias, porque tú nos has salvado, porque nos has dado la vida eterna, porque seguimos esperando en esas promesas que tú has dejado en tu palabra, Señor, y confiamos en ellas, que a pesar de que nosotros somos pecadores y seguimos siendo pecadores, ahora sabemos de que nuestros pecados han sido perdonados gratuitamente por tu gracia. Ayúdanos a honrar ese perdón. Ayúdanos a honrar esa gracia, Señor, esa gracia divina que tú nos has dado libremente, Señor, que ha sido gratis para nosotros, pero muy costosa para ti. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas, con nuestras acciones, nuestras palabras, las cosas que vemos y oímos. Y que también, Señor, promulguemos esa verdad a aquellos que no te conocen, aunque se digan que son cristianos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ilumina cada vez más nuestro entendimiento, que nuestro corazón palpite grandemente, Señor, ante estas verdades, Señor, y que nos impulsen a la obediencia genuina a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.